Bienvenidos a otro capítulo de Resumen Hispanoamericano. Esta semana vamos a estar hablando, como no puede ser de otra forma, de Venezuela. Recordemos que el año pasado se celebraron a mediados de año las elecciones donde salió electo nuevamente en condiciones bastante cuestionables Nicolás Maduro. ¿Qué pasa? El próximo 10 de enero se realiza la toma de posesión. González Urrutia, quien había sido supuestamente nombrado ganador por la comunidad internacional debido a los fraudulentos o los cuestionables resultados de las elecciones, está regresando a Venezuela pese a que hay una orden de búsqueda y captura contra él, supuestamente por cometer crímenes en contra del orden constitucional venezolano. Recordemos que Urrutia, el que fue electo y que era líder de la oposición junto a María Corina Machado, estuvo supuestamente exiliado en España. Hace algunos días, quizás menos de una semana, comenzó una gira por todo Hispanoamérica, comenzando por Uruguay y Argentina, donde ha recibido apoyo de los gobernantes que en un momento habían reconocido como ganador de esas elecciones. González Urrutia en este momento, después de una visita por todo el continente y sus aliados, salvo algunas excepciones que existen en Centroamérica, como en el caso de Nicaragua, Honduras o Cuba, visitó Estados Unidos, donde estuvo con el presidente estadounidense ya casi saliente, Joseph Biden, y ahora se encuentra en Panamá para posteriormente, pasado mañana, regresar a Venezuela, donde se espera que haya una manifestación que le reciba con el fin supuestamente de evitar la toma de posesión de Nicolás Maduro otra vez en el poder. Esto, si me lo preguntan a mí, que he estado varios años trabajando dentro de Venezuela, es otro bien el lobo, tanto de la oposición como también del oficialismo. Por parte de la oposición, recordemos que después de las elecciones del año pasado, existieron estas protestas con mucha mayor debilidad de las existentes desde el 2013 en adelante, las llamadas guarimbas, que tenían el fin supuestamente de tirar el gobierno de Nicolás Maduro. Esas protestas no tuvieron ningún tipo de éxito, de hecho fueron mucho más débiles que las anteriores protestas y de nada sirvieron para socavar los resultados que se habían cuestionado por parte de la comunidad internacional. Ahora se pretende nuevamente hacer una protesta que vaya hacia el Palacio de Miraflores, que es el palacio presidencial, y acuerpar la llegada de Urrutia a la presidencia. Eso no tiene ningún tipo de sentido, más allá del mero simbolismo, y por parte del oficialismo sirve también para reforzar esa idea con la que se han sustentado en el poder de que existe una amenaza extranjera. Lo que sí es cierto en Venezuela es que esa solución tiene que venir por parte de los venezolanos y dentro de Venezuela. ¿Por qué lo digo? No es la primera vez que existe este tipo de escenario. Recordemos que no hace mucho existió ese escenario con Guaidó, que era el presidente de la Asamblea en un momento, y se le nombró y se le reconoció como presidente electo de Venezuela por parte de la comunidad internacional. ¿Qué ocurrió en ese entonces? Que es un escenario muy parecido al que estamos viendo en este momento. Se aisló a Venezuela diplomáticamente, se reconoció a un presidente que realmente no era el presidente, pero no por una cuestión de que queramos o no, es que simplemente el poder en ese momento lo ostentaba Nicolás Maduro, como en este caso lo está ostentando Nicolás Maduro. Bueno, existen relaciones diplomáticas o económicas con el país, lastimosamente, para bien o para mal, hay que tomarlas con el partido o las personas o el oficialismo que se encuentra en ese momento en el gobierno. En este momento, Urrutia ni ninguno de sus allegados tiene poder político, ninguno de sus embajadores, como en el caso de Guaidó, tenía un poder real. Veamos, por ejemplo, el tema diplomático. En aquel momento con Guaidó se tuvieron que reconocer incluso los pasaportes viejos venezolanos porque no había ninguna oficina diplomática que representara, y pese a que tenía embajadores y cónsules afines a Guaidó, que representara realmente el gobierno de Venezuela. Cuando se establecía algún tipo de relación económica con Venezuela, se tuvo que hacer a través del propio gobierno de Venezuela. Si no, preguntan los Estados Unidos cuando tuvo que reponer esas relaciones económicas en el gobierno de Biden, cuando comenzó la guerra en Ucrania, para tratar de alivianar las tensiones que había con respecto al petróleo venezolano. Se hicieron con el gobierno oficial. En este caso también tenemos un grupo de países a lo largo del mundo que no reconocen esa elección de Nicolás Maduro. Sin embargo, cuando haya que hacer negocios, porque Venezuela sigue siendo un país grande, atractivo para la inversión internacional, van a tener que hacerlo a través del gobierno oficial y no del que la comunidad internacional reconoce, entre comillas. ¿Qué nos dice esto? Que pese a la presión internacional que siempre ha existido, porque no es cierto que Nicolás Maduro haya gozado un respaldo más allá de los países afines como Brasil o en su momento la Argentina de los Kirchner o el Uruguay del Frente Amplio,
o la Bolivia, por ejemplo, de Arce y Evo Morales, los otros países sí le habían hecho una especie de bloqueo y había quedado en una especie de aislamiento diplomático. Sin embargo, a la hora de establecer esas relaciones que mencionaba, se tenían que hacer por la vía oficial. En este momento nos encontramos en un escenario similar. Va a haber protestas, va a haber un desconocimiento de la comunidad internacional. Sin embargo, a la hora de la hora, cuando se tengan que establecer esas relaciones diplomáticas, esas relaciones reales, se tendrán que hacer con ese gobierno que no reconocen. La salida, como lo he mencionado muchas veces, va a tener que venir de la mano de los trabajadores venezolanos, que elijan o sepan hacer una transición hacia un gobierno que realmente represente a la clase trabajadora venezolana. Este gobierno venezolano, de manos de Nicolás Maduro, que dice representar a los trabajadores y a la clase popular, realmente es una especie de excusa para mantenerse en el poder con un supuesto respaldo popular que no existe, y que está ocupado simplemente por una cúpula militar corrupta que goza de los mieles y las bondades venezolanas, mientras que el pueblo venezolano, el grueso del pueblo venezolano, tiene que emigrar, tiene una diáspora enorme fuera del país, tiene que pasar hambre o tiene que vivir con salarios y situaciones de miseria. Entonces, no son ellos los que lo sufren, son un gobierno con una narrativa supuestamente populista para que le apoyen los países de afuera, y es el discurso que todavía, lastimosamente, y pese a la realidad, se mantiene no solamente dentro de Venezuela, sino también dentro de movimientos sociales a lo largo del mundo, incluso aquí en España, que sostienen que el gobierno venezolano se mantiene ahí como una resistencia contra el imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos una oposición que no representa tampoco los intereses de los trabajadores venezolanos, ¿sí? Que representa una clase política que existió antes de Chávez y que también supo poner bajo la bota a esa clase trabajadora. Si no, pregúntenle a las personas que vivieron el Caracazo en 1989, cuando no eran precisamente los chavistas los que estaban en el poder. Ahora vamos a trasladarnos y a cambiar de tema, irnos un poquito más al norte, hacia Panamá, de donde soy, porque hay un tema muy interesante que ha estado tocando los medios de comunicación, y es ese interés del entrante presidente Donald Trump, nuevamente en el poder, por tocar el tema del Canal de Panamá. Trump dice que él va a recuperar la soberanía sobre ese Canal de Panamá. No es el primer presidente republicano que habla sobre el tema. Ronald Reagan en su campaña dijo que iban a recuperar el Canal de Panamá. ¿Qué pasa con el Canal de Panamá? Recordemos que el Canal de Panamá a principios del siglo XX fue recuperado por los Estados Unidos. Era una campaña francesa que se había comenzado a finales del siglo XIX, pero por temas de corrupción y por temas de mal manejo y también de temas de ingeniería no se pudo culminar, y Panamá en 1903 le da ese contrato, por decirlo así, a los Estados Unidos, luego de presiones de Wall Street, de millonarios estadounidenses, y una separación de la que entonces era la Gran Colombia y el rompimiento de su contrato, por decirlo así, de unión con Panamá. Estados Unidos mantuvo bajo un contrato que se llamaba High-Bono Barilla supuestamente el derecho a perpetuidad, no solamente del canal que iban a construir y que se inauguró en 1914, sino también de la zona del canal, que era un área que estaba alrededor de ese canal, que estaba dentro del territorio panameño. Algunos lo conocían, sobre todo el dictador Omar Torrijos, como la Quinta Frontera. Era un territorio dentro de Panamá que funcionaba como un estado de Panamá. Hubo muchísimo movimiento popular en contra de ese enclave colonial. Uno de los más grandes fue el del 9 de enero de 1964, cuando estudiantes panameños reivindicaron el derecho a que la bandera panameña ondeara dentro de esa zona del canal y fueron recibidos a balazos por el ejército local, lo que dejó cerca de una veintena de muertos. Eso sirvió para acuerpar también un movimiento nacionalista, ese mismo Omar Torrijos, que finalmente culminó en 1977 con la firma del Tratado Torrijos-Carter, que es el que devuelve a Panamá en 1999 ese canal para que hasta el día de hoy lo administre. Primero que todo, la preocupación de Trump, lo que señala Trump, es que los chinos en este momento mantienen el control del canal de Panamá, y se refiere casualmente a que los chinos sí son dueños de puertos importantes. Sin embargo, no es cierto eso de que existen figuras del ejército chino dentro del canal de Panamá, y tampoco que los chinos tienen algún tipo de tarifas especiales, porque el mismo tratado que firmaron en 1977 con Jimmy Carter y Omar Torrijos establece que hay neutralidad y que ni siquiera en casos de guerra hay preferencias por un país u otro en tarifas ni en el paso expedito por el canal.
algunas cláusulas que lo establecen para los Estados Unidos y en casos muy concretos. Bajo ese pretexto no puede Estados Unidos tomarse el canal a no ser que sea una cosa al estilo una invasión, que eso no se va a dar en este escenario porque no es un escenario realista. Lo que está logrando o buscando Trump es también lograr que voces se sumen a una campaña nacionalista por el control de un bien que saben que hace muchísimo tiempo lo perdieron. En 1977 ya se había firmado un tratado y que desde el 99 básicamente no les pertenece. Lo que sí es cierto y hay que mencionar es que todo este circo mediático se ha prestado para hablar un poco del nacionalismo panameño, ¿sí? Es cierto que la lucha popular por la soberanía del canal fue una lucha que perteneció al pueblo panameño. Es cierto que por muchísimas décadas se peleó para que esa zona del canal y el canal volviera a manos panameñas luego de haber firmado un tratado a perpetuidad. Pero lo que sí es cierto es que después de 1999, todas esas bondades del canal, todo ese dinero del canal, no ha ido a parar precisamente a las clases populares que lucharon por el canal. Han ido a parar a élites panameñas que controlan no solamente desde su administración, sino los que hacen negocios a su alrededor. Tenemos el caso, por ejemplo, de los administradores del canal que recientemente se subieron el salario. El administrador del canal de Panamá gana cerca de $26.000 mensuales. Para que ustedes tengan idea, tiene una casa propia, tiene su transporte gratuito, más un montón de viáticos y también se le paga extra por cada reunión que haga con su la junta directiva. El canal de Panamá sirvió también para darle negocio a la élite panameña, los que hacen sus relaciones públicas, los que les brindan servicios de limpieza, etc. Ese canal de Panamá aporta unos 2.000 millones o cerca de 3.000 millones al erario público que sirve para cubrir el hueco fiscal que dejan grandes fortunas que no pagan impuestos en Panamá o a los que se les perdona. Pero realmente los frutos del canal no han ido a parar a la clase popular panameña, ¿sí? Y en este circo mediático que se estableció por un presidente que realmente sabe que no puede hacer lo que dice, ha servido para que esas élites hablen otra vez de nacionalismo cuando realmente lo que se hizo en 1999 y lamentablemente, siguiendo un poco el tono de lo que decía Omar Torrijos, fue cambiar los amos blanquitos y de ojos celeste por amos criollos, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Hay un circo mediático montado con una propuesta de un presidente que sabe que es solamente palabras, con amenazas que básicamente son falsas, pero también utilizado por parte de una élite que quiere hacer creer a los panameños que el canal realmente pertenece a todos, cuando pertenece solamente a algunos. Y eso es todo el resumen hispanoamericano de esta semana. Les invitamos a seguir todas las redes del Enclave en Instagram. Tenemos también un canal de Telegram y WhatsApp donde pueden saber de las últimas noticias que publicamos, pero también darle a la campanita en este canal para ver cuando se publican videos como este. Hasta la próxima semana.